Te voy a hablar de evaluación. La evaluación es para medir los aprendizajes que están sucediendo, pero también es para evaluar o para medir el proceso de enseñanza que estoy siguiendo. No solamente evaluás al estudiante, sino que también te evaluás vos. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el proceso. Primero te recuerdo, hay una evaluación diagnóstica, formativa o de proceso y una sumativa. Vos sabés que la evaluación diagnóstica, ¿para qué me sirve? Y para conocer los intereses de los estudiantes, las habilidades y fundamentalmente los conocimientos previos con respecto a un tema. En la formativa o de proceso vamos a ir viendo precisamente eso, el proceso que se va a ir adquiriendo a medida que vamos desarrollando actividades de una secuencia, de una unidad. Esto es, vamos a ir viendo los logros que van sucediendo y qué cuestiones tengo que ir ajustando. En la sumativa, como la palabra lo dice, suma todo esto que ya vimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar ciertos indicadores que me den cuenta a mí que se fue dando este proceso de aprendizaje, potenciado también con el proceso de enseñanza. Como vos sabés, la evaluación es un componente más de la planificación. La tenés que planificar. La planificación es una hipótesis de trabajo y la evaluación también es una hipótesis de trabajo. Entonces yo también puedo flexibilizar algunos criterios, flexibilizar algunos indicadores. Puedo sumar algunos, puedo quitar otros. Todo esto va a tener que ver con el proceso que estamos siguiendo. Uno los diseña cuando hace la planificación. Luego los puede ir modificando. Teniendo presente todo lo que estuvimos hablando, vamos a dedicarnos ahora a los criterios, los indicadores, los instrumentos y algunos tips para redactarlos. Vamos a hablar de los criterios. Recordá que los criterios son enunciados generales y que están directamente relacionados con las estrategias de enseñanza implementadas. A los criterios vas a poder emitir juicios objetivos. Entonces, los criterios van a ser claros, precisos, relevantes, objetivos, consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vas a tener que enunciarlo, escribirlo, de una manera comprensible. Por ejemplo, si vos ponés como criterio el impacto sobre los temas trabajados, te vas a dar cuenta que no es válido, porque a no ser que puedas preguntarle a cada estudiante en particular, no hay modo que puedas precisar el impacto o qué tan relevante fue para cada uno el contenido que enseñaste. Los criterios tienen que estar relacionados con el objetivo de la evaluación. Entonces olvídate de las opiniones, los prejuicios que tengas. Por eso tienen que ser bien objetivos. Además tienen que evaluar de la misma manera a todos. Quiere decir que tienen que ser consistentes. Si volvemos al ejemplo del impacto sobre los temas trabajados, te vas a dar cuenta que no era correcto, porque no era consistente, no había modo que evalúes el impacto de la misma manera a todos, ya que a algunos les habrá impactado más, a otros menos, pero nunca igual. Entonces no puedo medir eso. Es como en las películas, no todas nos gusta el mismo género. Pero también, además de consistentes, tienen que ser flexibles, como es todo en la planificación. Volvemos a lo mismo. Acordate que flexible es que algo que podés cambiar a medida que lo vas haciendo. Entonces los criterios se adaptan a las necesidades, porque también fuiste modificando ciertas estrategias que tenías planificadas y también las fuiste cambiando en relación a la diversidad de los estudiantes, ¿sí? Para que puedas redactarlo. Seguramente siempre te preguntas cómo escribir un criterio y cómo escribir un indicador. Vamos a los criterios. ¿Cómo se escriben? Recordá siempre esto que querés medir, que tiene mucha relación con los propósitos de enseñanza. Entonces, eso que vos querés medir, por ejemplo, reconocimiento, fíjate si le podés anteponer un artículo, el reconocimiento, la identificación. Entonces, la palabra va a permitir que se pueda decir junto con ese artículo. Entonces, vos lo vas diciendo así porque el reconocimiento de las partes de la planta sería esto que yo quiero, este criterio que tengo pensado.
acordate de sacarle el artículo, entonces te va a quedar reconocimiento de las partes de la planta a partir de las actividades trabajadas, identificación de los núcleos problemáticos. Entonces, cuando lo lees y le sacas el artículo, te queda bien, lo podés leer bien. ¿Por qué? Porque no lo vas a escribir en infinitivo. Por ejemplo, reconocer las partes de una planta. ¿Qué artículo le puedo poner adelante? El reconocer no me queda, entonces está mal redactado. El reconocimiento de las partes de la planta sería el criterio o la buena enunciación de ese criterio. Entonces, es posible de que le pueda anteponer un artículo, no se escribe en infinitivo, por ejemplo, reconocer, porque es así escribís los objetivos. Pero tampoco se dirigen a una persona, reconoce las partes de la planta, porque esos son los indicadores. Ahora vamos a hablar de los indicadores. Entonces, el indicador, ¿qué hace? Indica los logros de aprendizaje, indica qué hace ese estudiante. Entonces, volvemos al criterio reconocimiento de las partes de una planta. Por ejemplo, el reconocimiento de los núcleos temáticos. ¿Cómo me doy cuenta yo o qué me indica? Un tip para darme cuenta. Miro, lo observo, ¿qué hace ese estudiante? Entonces, si el criterio era reconocimiento de las partes de una planta, el indicador es que me indica cómo me doy cuenta que reconoce las partes de una planta. ¿Qué hizo? Para que yo pueda decir que reconoció las partes de una planta. Las identifica, las nombra, las escribe, las dibuja. Entonces, para darte cuenta si estás escribiendo correctamente el indicador, fíjate en que lo estás nombrando a él, a una persona. Estás hablando de esta persona que lo está haciendo. Es él, esta tercera persona que lo está haciendo. Entonces, ya tenés los criterios, ya tenés los indicadores, y bueno, pero ¿cómo hago yo para medir todo eso? Uso los instrumentos. ¿Cuáles serán esos instrumentos? Y los instrumentos son variados. Tenés el examen. En esta evaluación sumativa puedo tomar un trabajo, un examen, un trabajo práctico. Pero también son esas actividades que fuimos haciendo. Fueron los registros fotográficos que fuimos tomando. La observación en primer lugar, porque estoy viendo cómo es ese proceso. Eso también es un instrumento de evaluación. Es las respuestas que nos fueron dando y que fuimos registrando. Todo eso forma parte de los instrumentos de evaluación. Bueno, hacemos un cierre y decimos, la evaluación sirve para medir y para observar estos procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Hay diferentes tipos y cuando las escribimos en nuestra planificación, porque es una hipótesis de trabajo, vamos a diseñar criterios, indicadores e instrumentos de evaluación. Esos criterios, como ya dijimos, son enunciados generales, amplios, que tienen que ver con la enseñanza. Los indicadores me indican, es más objetivo, tiene que ver con lo que el estudiante está aprendiendo. Y los instrumentos es el medio, el instrumento casualmente que uso para medir esos aprendizajes.